nombre es Jorge Romero Pérez. He sido profesor de la Universidad de Costa Rica por más de 40 años. Alcoa Aluminum Company, que era una empresa de Estados Unidos que venía en el Valle de San Isidro General a sacar la bauxita y llevársela, necesitaba para hacer esto esta empresa de los Estados Unidos una ley que autorizara esa explotación. Estos archivos que están sobre la mesa y delante de mis ojos son los 8 expedientes que constan en el archivo de la Asamblea Legislativa relativos a la ley número 4562, que fue la ley que aprobó en 1970 la contratación con Alcoa. A mí me correspondió en esas manifestaciones del lunes al viernes de abril de 1970 ir a la cabeza de las manifestaciones por ser el presidente en ejercicio de la Federación de Estudiantes, de tal modo que yo era el dirigente principal de todas esas acciones y manifestaciones de carácter formal por tener ese cargo de presidente en ejercicio. Pero la dirigencia total, principalmente de estudiantes universitarios, era alrededor de un grupo de unos 200 estudiantes de diferentes grupos políticos a nivel universitario. Para mí, es una opinión personal, el FAO fue de todos los grupos pequeños de izquierda que atacaron el programa, fue el más constante, el mejor organizado y el más disciplinado para participar en estas acciones de protesta contra el contrato de Alcoa. Realmente el grueso de los manifestantes eran estudiantes de secundaria, de colegios de secundaria, Colegio Seminario, Liceo de Costa Rica, venían de Heredia, Alajuela, Cartago, hubo estudiantes de San Isidro, es decir, era un momento de convulsión de grupos de la juventud. Hay que tomar en cuenta que la época de los 60 era una época antiimperialista. La Revolución Cubana, el Che Guevara, los estudiantes en Berkeley, en California, contra la guerra de Vietnam, los hippies, que Cassius Clay o Mohamed Ali después no quiso ir a pelear, se negó, entonces lo encarcelaron. En México, miles de estudiantes en Tlatelolco, en el DF, de los cuales mataron, todavía no se sabe a cuántos. Los grupos dominantes en el país se dieron cuenta que la juventud era explosiva, había que dominarla, había que controlarla. Los medios de manipulación y desinformación colectivos que estaban a favor de Alcoa y en contra de nosotros, el presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, Carlos José Gutiérrez, le pregunta al ministro de Industria y Comercio, Jiménez de la Guardia, si hay algún estudio económico sobre este contrato que permita señalar el saldo positivo o negativo con relación a la cantidad de exoneraciones y la cantidad de obligaciones que le señala al Estado.
El ministro de Industrias, Jiménez de la Guardia, contesta: no hay un estudio completo sobre el particular porque tampoco teníamos los elementos de juicio para realizar este trabajo de información. No había elementos de juicio necesarios. En donde piensa operar Alcoa, las tierras son altamente cultivables con café, caña de azúcar, tabaco y otros productos, y Orozco señala el monto en dólares del valor de esa producción. También se dice que otro daño al ambiente que se va a producir por la explotación de la bauxita en San Isidro en general es que van a haber filtración de aguas alcalinas desechadas después de haber sido efectuados los lavados. Eso contaminará los ríos, aguas subterráneas y tierras laborales que se elaboran, que se trabajan cercanas al lugar donde se efectúa el proceso. Con esas observaciones del daño al ambiente, el licenciado Ricardo Orozco desmiente o descalifica, dando argumentos de peso sobre lo dicho por Carlos Torres y Luis Sandoval el 11 de marzo de 1969 en La Nación, con respecto a que las tierras en Costa Rica, en San Isidro General, una vez sacada la bauxita, van a ser más fértiles. Orozco prueba que eso es falso. Pues sabes que esa recreación es la primera vez que se hace. Es la primera vez. Ahora, de esos grupos de izquierda yo tengo enemigos de por vida, bro. Todavía hoy son enemigos. Mujeres y hombres, enemigos. Hijo de puta. Bueno, el jeep que estaba aquí era, hasta después lo supe, era del Partido Comunista. Y el que lo traía era un muchacho de la universidad, se llamaba Olivares, y la Emir de la Cruz. Ellos ponían el jeep ahí y entonces yo me encaramaba en el jeep para ir dando la palabra a la gente. Ya habló el padre Núñez, y hablaron otros dirigentes sindicales, y ahí estábamos, unas 5 horas, hable y hable. Entonces, la policía estaba de aquel lado, del lado bajo techo. Yo no pude contarlos, pero no sé si eran alrededor de unos 100. Pero entre ellos y nosotros, un grupo de estudiantes de esa dirigencia había hablado con Marino Donato, que era el militar jefe de la Guardia Civil, y le dijo, habló con algunos, conmigo no habló, esa conversación yo no estuve, con algunos de los grupos de izquierda, yo no sé con quiénes, pero sé que esa reunión existió, y pusieron estudiantes, tal vez 50 o 60, no sé, no los conté, digamos un grupo de estudiantes entre la policía y nosotros. Eso con el fin de como amortiguar alguna carajada. Pero resulta que ya cuando se supo a las 6 de la tarde
que el contrato lo habían aprobado los diputados, empezó, pero yo no sé ni cómo empezó. Yo estaba en el jeep y de repente veo que habían estado tirando piedras. Pero le pone. Los estudiantes que estaban ahí salieron en carrera y seguramente hubo más piedras. Yo no me di cuenta de eso, pero tiene que haber sido. Y entonces los policías empezaron a tirar gases lacrimógenos para que nos fuéramos. En vista de ese desmadre, yo dije por el parlante, que también era del Partido Comunista, pero hasta después lo supe, por el parlante, que en vista que el contrato había sido aprobado, la manifestación se disolvía. Yo lo hice de esa manera, porque si yo me quedo callado y hay muertos, heridos, y eso yo no lo sabía, ya yo estaba viendo el despelote que se estaban armando. Entonces me podían echar la culpa a mí. Como principal dirigente, la cabeza visible era yo. Tan es así que cuando nosotros, Vladimir también se vino conmigo, una vez que con el jeep nos fuimos para abajo, porque yo le dije, conforme la gente se fue yendo por los gases lacrimógenos, hubo espacio para que el jeep se desplazara a 100 metros donde estaba la librería Trejos, cuyo dueño era José Joaquín Trejos, allá, a los 100 metros. Entonces, una vez que el jeep llegó ahí, Vladimir y yo nos tiramos, porque Vladimir se había montado. Entonces, sí, el jeep era el Partido Vanguardia Popular. Entonces ahí nos tiramos. Y yo viendo el despelote que había tan grande, me fui yo era abogado, pues estaba con permiso, me fui para la Contraloría General de la República. Yo era abogado de la Contraloría, pero pedí permiso y para que no me cortaran el rabo. Y porque si yo dejo el trabajo, me vengo aquí ya yo era el presidente en ejercicio de la Federación, pero a la vez era abogado de la Contraloría, uno de los tantos abogados de lo que llamaban antes el Departamento de Licitaciones. Entonces me fui, la Contraloría quedaba por donde, ¿qué te digo yo? Simplifiquemos, de la Catedral 400 metros al norte, simplifiquemos. Me fui y viendo a la policía volando a garrote, tirando gases, bueno, y me fui a la Contraloría y me metí en la Contraloría. Porque me habían dicho que iban a apresarme, me iban a detener. Había una orden de Marino para detenerme. ¿Quién le dio esa información? Aquí, Romero, andate porque te van a detener. Hijo de puta, entonces me fui y me metí en la Contraloría y me quedé quedito ahí. Entonces, con los guardas en la puerta, viendo a la gente pasar. En eso, como a las 10 de la noche, deberían de tener ese... se me ocurre, cuando ya no veía nada, salir a la puerta. Da la casualidad, es una casualidad, que cuando yo abro la puerta y salgo a la acera, iba pasando el diputado Villanueva Badilla. Romero, ¿qué pasó? Venite. Entonces me fui con él y el carajo iba, y yo también, a la Federación de Estudiantes, al Centro de Recreación. Y ahí nos reunimos los que llegamos a hacer un balance de lo que había pasado y qué es lo que teníamos que hacer para el día siguiente, que era sábado. Ya sabíamos por la radio que habían apresado, bueno, yo no sé, a más de 100, y los tenían en la OIJ. Entonces yo, como a las 8, llegué, pero se me ocurrió echarme el carnet de abogado en la bolsa. Llegué a la OIJ y
Y pregunté que cómo le va. Un placer, compañero. Realmente. Mucho gusto, mucho gusto. Pregunté, le dijo, ¿qué capaz? No, están detenidos. Le digo, mira, yo soy abogado, quiero ir a hablar con ellos. Y sacamos como a 80. Quedaron otros detenidos porque habían cometido faltas más graves. Eso fue lo que me dijo el OIJ. Pero yo saqué como a 80. Y luego en unos vidrios quebrados, un carro viejo golpeado, o sea, no pasó nada. Realmente no pasó nada para el grado contenido explosivo como manifestación social. Y la cólera retenida explota y es unos vidrios quebrados, pero no muchos, de 3, 4 negocios, un carro viejo que estaba ahí, le quebraron los vidrios, pero sí, no pasó nada.